En el corazón del siglo XIX, en un mundo convulso por el avance del capitalismo industrial, por las luchas obreras incipientes y por los estertores de las viejas monarquías europeas, emergió una voz singular. Una voz que no solo intentó interpretar el mundo, sino que pretendía transformarlo. Esa voz era la de Karl Marx, uno de los pensadores más influyentes y discutidos de la historia moderna. Nacido en Trèveris en 1818, fue un observador riguroso de su tiempo, pero también un protagonista intelectual de sus conflictos. Su formación en filosofía, fuertemente influida por Hegel, pronto encontró su cauce en una crítica cada vez más centrada en los aspectos materiales de la existencia social. Para Marx, las ideas no flotaban en el vacío. Eran reflejo y producto de las condiciones concretas de producción, trabajo y poder. Bajo esta mirada, su pensamiento se alejó del idealismo especulativo y se dirigió hacia una teoría crítica de la economía política que sería desarrollada a lo largo de toda su obra. En ese camino, trabajo asalariado y capital ocupa un lugar singular. No se trata aún del Marx maduro de El Capital, pero tampoco es el joven filósofo idealista de los manuscritos de 1844. Este texto, publicado por primera vez en 1849 en la Neue Rheinische Zeitung, periódico revolucionario dirigido por el propio Marx, funciona como una obra de transición. En ella se vislumbra ya el esquema crítico que estructurará su pensamiento posterior, aunque todavía sin la precisión analítica que desarrollará más tarde. La Neue Rheinische Zeitung fue, más que un simple órgano de prensa, una herramienta política. Fundado en el contexto de las revoluciones de 1848, el periódico fue una plataforma desde la cual Marx y su entorno denunciaron los abusos del poder estatal y capitalista, a la vez que proponían una reorganización radical de la sociedad. En ese marco, el artículo Trabajo asalariado y capital no aparece como un tratado académico, sino como una intervención política y educativa. El objetivo era claro: ofrecer al proletariado herramientas conceptuales para entender su situación dentro del sistema económico y desde allí despertar una conciencia de clase capaz de articular un proyecto revolucionario. Desde el punto de vista temático, el texto se propone desmitificar la relación entre el trabajador y el capitalista. Marx no habla desde la distancia. Se dirige directamente a los obreros, empleando un lenguaje más accesible que en sus obras mayores. Sin embargo, esto no impide que introduzca nociones fundamentales como la fuerza de trabajo, la plusvalía, aunque aún no la desarrolla con ese nombre, y la alienación económica. En este sentido, se puede considerar a Trabajo asalariado y capital como una puerta de entrada al pensamiento marxista. Un puente entre la denuncia y la teoría, entre la experiencia concreta del obrero y la arquitectura crítica que Marx edificaría posteriormente en El Capital. Lo más revelador del texto no es solo lo que dice, sino cómo lo dice y desde dónde lo dice. Marx no busca convencer mediante la retórica académica ni apelar a la autoridad intelectual. Su método es otro: revelar el funcionamiento del sistema capitalista desde adentro, desde la experiencia vivida del trabajo asalariado. Al explicar que el salario no representa el valor justo del trabajo, sino apenas el precio de supervivencia de la fuerza laboral, Marx desmonta la ilusión de igualdad que el capitalismo liberal había intentado construir. Este gesto, profundamente desmitificador, constituye uno de los ejes centrales de todo su pensamiento posterior. A pesar de su brevedad y su forma algo más directa, el texto ya contiene una estructura de análisis dialéctico, una visión de los procesos sociales como dinámicas en tensión, en constante contradicción y cambio.
El trabajo asalariado no es presentado como una forma natural de organización económica, sino como un producto histórico, transitorio, que contiene en sí mismo las semillas de su superación. Esa mirada histórica y crítica, que se consolidará con mayor rigor en El Capital, encuentra aquí una de sus primeras expresiones coherentes y contundentes. En términos de legado, Trabajo asalariado y capital representa un momento clave en la génesis del marxismo. Es una obra que ha sido leída, citada y debatida, tanto en contextos académicos como en asambleas obreras, en círculos revolucionarios y en aulas universitarias. Su lenguaje sencillo no le resta profundidad. Al contrario, su capacidad para articular conceptos complejos en términos comprensibles le otorga una potencia pedagógica excepcional. En ese sentido, ha funcionado y sigue funcionando como una herramienta formativa y política. Por todo ello, esta obra no puede ser entendida como un mero apéndice menor dentro del corpus marxista. Es, en muchos aspectos, un ensayo fundacional, una especie de manifiesto económico que prepara el terreno para el gran edificio teórico que Marx construirá en la década siguiente. Su valor reside tanto en lo que anticipa como en lo que afirma, en su capacidad para conectar teoría y praxis, en su insistencia en que entender el mundo es, también, el primer paso para transformarlo. Para comprender el mundo en el que vivimos, no basta con mirar la superficie. Las leyes del mercado, los precios, los contratos de trabajo, las nóminas, todo eso parece natural, parte de la vida diaria. Pero, ¿qué pasa si nos detenemos a mirar más de cerca? ¿Qué hay detrás del salario que recibimos por trabajar? ¿Qué significa realmente trabajar en una sociedad capitalista? Karl Marx, en esta obra, propone un cambio de perspectiva. Mirar la economía no desde el punto de vista del empresario, del banco o del gobierno, sino desde el lugar donde se genera toda la riqueza: el trabajo humano. ¿Qué es el sistema capitalista? Visto desde el trabajador. El capitalismo, en su forma más básica, es un sistema en el que una parte de la sociedad, los propietarios del capital, es decir, fábricas, tierras, máquinas, dinero, emplea a otra parte, los trabajadores, para producir bienes y servicios. Pero esta relación no es neutral, no es un simple intercambio entre iguales. Marx sostiene que se trata de una relación de poder estructural, donde uno posee los medios para producir y el otro solo posee una cosa: su fuerza de trabajo. Para el trabajador, este sistema funciona bajo una lógica muy sencilla, pero brutalmente eficaz. Si no trabaja, no come. No posee medios de producción propios. No puede generar sus propios ingresos fuera del sistema. Su única opción es vender su capacidad de trabajar a un empleador. Esta es la esencia del trabajo asalariado. ¿Trabajo y fuerza de trabajo son lo mismo? Aquí aparece uno de los conceptos más sutiles e importantes que Marx introduce y que cambia por completo la forma de entender la economía: la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo. Trabajo es la actividad concreta que realiza el ser humano: construir, coser, programar, enseñar, operar máquinas, cuidar. Fuerza de trabajo es la capacidad física, mental y creativa de hacer ese trabajo. Es algo que vive en el cuerpo y la mente del trabajador. No se puede separar de él. Ahora bien, cuando una persona es contratada en una empresa, no vende su trabajo directamente. Lo que vende es su fuerza de trabajo por un tiempo determinado. Y esto tiene enormes implicancias.
El salario que recibe el trabajador no equivale al valor total que produce con su trabajo, sino únicamente al valor necesario para reproducir su capacidad de trabajar: comida, transporte, vivienda, un poco de ocio para seguir rindiendo al día siguiente. Es decir, el salario no mide la producción real del trabajador, sino el costo de mantenerlo disponible para trabajar. ¿Qué es entonces el trabajo asalariado? Marx define el trabajo asalariado como esa forma particular en la que el trabajador, que no posee medios de producción, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero esta transacción, que a simple vista parece justa, yo trabajo, tú me pagas, esconde una dinámica de extracción de valor. Pongamos un ejemplo sencillo. Un obrero trabaja 8 horas al día en una fábrica. Con su esfuerzo, produce mercancías que, al venderse, generan 100 euros por hora para el empresario. Sin embargo, ese obrero cobra solo 20 euros por hora de trabajo. ¿Dónde quedan los otros 80? Ese excedente, ese valor que no es pagado al trabajador pero que ha sido creado por él, se convierte en ganancia para el capitalista. Esa diferencia es lo que Marx más tarde llamará plusvalía, y es la base de la acumulación capitalista. El empresario no gana dinero por el simple hecho de comprar y vender productos, sino porque compra fuerza de trabajo a un precio menor del valor que ésta genera. En otras palabras, el trabajo asalariado no es una relación equilibrada, sino una forma de explotación sistemática, aunque esté legalizada y normalizada. ¿Por qué esta relación se presenta como natural? Marx insiste en que una de las principales funciones del capitalismo moderno no es solo explotar, sino ocultar la explotación. Presenta la relación entre el obrero y el capitalista como un contrato libre entre individuos iguales. Pero la realidad es que esa libertad es ficticia. El trabajador está obligado a vender su fuerza de trabajo si quiere sobrevivir, mientras el capitalista tiene el poder de decidir quién trabaja, cuánto y bajo qué condiciones. El salario, entonces, funciona como una máscara. Oculta el hecho de que el valor que el trabajador crea supera ampliamente lo que recibe. Y como todo está envuelto en legalidad y formalidad, la desigualdad parece natural. Pero no lo es. Desde la mirada del trabajador, el sistema capitalista se experimenta de forma cotidiana, como jornadas largas y agotadoras, como un salario que nunca alcanza del todo, como la incertidumbre de perder el empleo, como una vida donde el tiempo libre se reduce a las sobras de la productividad. En ese sentido, el análisis de Marx no es un ejercicio académico, sino una herramienta para pensar críticamente una experiencia concreta. Porque si el trabajador comprende que su fuerza de trabajo es la fuente de la riqueza, también puede comenzar a cuestionar por qué no es él quien la controla. Comprender esta primera diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo y reconocer cómo opera el trabajo asalariado como forma de explotación legalizada es el primer paso que Marx propone para despertar una conciencia crítica. Este no es un sistema neutral, ni natural, ni eterno. Es una forma específica de organizar la producción y la vida social, nacida en un contexto histórico determinado y, por tanto, susceptible de ser transformada. Cuando un trabajador recibe su paga al final del mes, parece que está ocurriendo un intercambio simple y justo, horas trabajadas por dinero. Es un acuerdo, un contrato firmado entre dos partes que en apariencia se reconocen como iguales. Pero Karl Marx, en Trabajo asalariado y Capital, nos invita a mirar con más atención, a no dejarnos engañar por la superficie. Lo que parece ser una transacción justa, en realidad, es el reflejo de una estructura económica profundamente desigual.
Uno de los mayores logros del sistema capitalista moderno no ha sido solo su expansión económica, sino su capacidad para presentarse como algo natural, lógico y justo. Lo que Marx denuncia en Trabajo asalariado y Capital no es únicamente una forma de organización económica, sino un sistema de ideas que justifica y perpetúa la desigualdad. A esto lo llama ideología, una red de conceptos que, repetidos hasta el cansancio, ocultan las verdaderas relaciones sociales bajo una apariencia de normalidad. En este sentido, Marx no se limita a describir la explotación. También se propone desmontar las ilusiones con las que el capitalismo se disfraza, especialmente dos de ellas: la creencia de que el salario es el precio justo del trabajo y la idea de que el capital es simplemente propiedad privada ganada con esfuerzo. Una de las ideas más arraigadas y más funcionales al sistema es la que afirma que el salario representa el valor del trabajo realizado. Desde esta visión, si un obrero trabaja 8 horas, su salario sería el equivalente monetario a esas 8 horas de esfuerzo. Parece justo, pero es falso. Marx lo señala con claridad. El salario no es el precio del trabajo, sino de la fuerza de trabajo. Esta diferencia, que puede parecer sutil, lo cambia todo. Cuando decimos que se paga por el trabajo, asumimos que hay un equilibrio, un intercambio justo, pero en realidad lo que se paga es la posibilidad de trabajar, no el trabajo ya hecho. El trabajador pone su cuerpo, su mente, su tiempo al servicio del capitalista, quien no le retribuye por el valor real que esa actividad generará, sino por lo mínimo necesario para mantenerlo en condiciones de seguir trabajando. Aquí se revela el truco. Si el salario fuera realmente el precio del trabajo, no existiría ganancia capitalista. La empresa no tendría margen. Pero como lo que se compra es la fuerza de trabajo a un precio menor del valor que puede generar, la diferencia, el excedente, es capturada por el capitalista como beneficio. A esto Marx lo llamará posteriormente plusvalía, y constituye la base de toda acumulación capitalista. Por lo tanto, la idea del salario como precio justo del trabajo no es una verdad económica. Es una ficción ideológica diseñada para ocultar la explotación estructural. Otra idea profundamente arraigada es la que presenta al capital como una forma de propiedad privada legítimamente adquirida. Según este relato, el capitalista es alguien que, gracias a su ingenio, su ahorro o su trabajo, ha acumulado un capital propio, dinero, máquinas, tierras, medios de producción, y ahora tiene derecho a emplear a otros, generar riqueza y obtener beneficios. Esta imagen del capitalista como el emprendedor que arriesga es parte esencial del imaginario capitalista. Pero Marx la desarma por completo. En primer lugar, señala que el capital no es una cosa, sino una relación social. El capital no es simplemente dinero acumulado, ni máquinas, ni bienes. Es una relación entre personas mediada por cosas. Para que algo funcione como capital, debe ser utilizado para comprar fuerza de trabajo y generar beneficio mediante la explotación de esa fuerza. En otras palabras, una máquina en sí misma no es capital. Se convierte en capital solo cuando entra en una relación donde produce valor a través del trabajo humano no retribuido en su totalidad. Así, el capital no es solo propiedad, es poder sobre el trabajo ajeno. Y ese poder no surge del esfuerzo individual, sino de una historia de expropiaciones, acumulación violenta, apropiación de tierras, esclavitud, colonialismo y despojo sistemático. Marx lo dirá más adelante en El Capital.
La llamada acumulación originaria del capital juega en la economía política el mismo papel que el pecado original en la teología. Es decir, se supone, pero nunca se explica. Por tanto, la idea de que el capital es solo ahorro o mérito personal es una ficción útil para justificar la concentración de poder económico en manos de unos pocos. El capitalista aparece como generoso dador de empleo, cuando en realidad es quien controla los medios que permiten vivir y solo los pone a disposición a cambio de extraer riqueza ajena. Ambas ideas, el salario como precio justo, el capital como propiedad legítima, forman parte del sentido común dominante. Y es precisamente ese sentido común el que Marx se propone desmontar. Porque mientras estas ideas persistan, la explotación podrá seguir existiendo sin que sea percibida como tal. Marx no escribe solo para especialistas. Su lenguaje, sobre todo en trabajo asalariado y capital, es pedagógico. Busca mostrar que estas verdades económicas no son verdades, sino construcciones ideológicas que benefician a una clase social en detrimento de otra. Su propuesta es radical, en el sentido más profundo del término, va a la raíz. Y desde esa raíz abre una posibilidad histórica, la de pensar un mundo donde el trabajo deje de ser mercancía y el capital deje de ser poder. En la narrativa dominante, el capital aparece como una cosa. Puede ser dinero, puede ser maquinaria, puede ser una fábrica o incluso una acción bursátil. Esta mirada, profundamente arraigada en la lógica económica tradicional, nos lleva a pensar que el capital es simplemente un recurso acumulado por individuos emprendedores que lo ponen al servicio de la producción y el crecimiento. Pero en la obra Marx desmonta esta concepción desde sus cimientos. Para él, el capital no es una cosa. El capital es una relación social. No existe fuera de una red de vínculos entre personas y clases. No se trata de cuánto tiene alguien, sino de cómo lo usa para relacionarse con otros. Más específicamente, cómo lo utiliza para apropiarse del trabajo ajeno. Define el capital no como una suma de objetos, dinero, edificios, herramientas, sino como un proceso dinámico de explotación. Para que exista capital, debe existir una relación específica, una en la que un individuo o grupo social posee los medios de producción, mientras que otro solo tiene su fuerza de trabajo. Este es el corazón de la cuestión. El capital solo puede existir allí donde hay trabajo asalariado. Sin trabajadores que vendan su fuerza de trabajo, el capital no produce nada. Las máquinas no funcionan solas, el dinero no se reproduce mágicamente y las mercancías no se crean sin intervención humana. Así, el capital solo tiene sentido como una categoría social. Es el control del trabajo ajeno mediante la apropiación de los medios de producción. En este marco, el capital nace de la explotación del trabajo. No es fruto del ahorro, ni de la prudencia, ni del genio empresarial. Es el resultado histórico de un proceso por el cual una clase social, la burguesía, ha logrado concentrar en sus manos los medios que permiten producir riqueza, obligando a otra clase, el proletariado, a vender su capacidad de trabajar para sobrevivir. Aquí entra en escena uno de los aportes más potentes de Marx, el concepto de acumulación del capital. A diferencia del dinero común, que puede ser ahorrado o gastado sin generar relaciones de explotación, el capital se define por su capacidad de valorizarse a sí mismo, es decir, de convertirse en más capital. Pero, ¿cómo ocurre esta multiplicación? ¿De dónde sale ese más que se acumula?
La respuesta está en la jornada laboral del obrero. Al vender su fuerza de trabajo por un salario, el trabajador produce mercancías cuyo valor supera lo que él mismo recibe a cambio. Esa diferencia, el excedente, es apropiada por el capitalista, quien la reinvierte, la acumula y la convierte en nueva inversión. Así, el ciclo vuelve a comenzar, ampliado. Marx describe este proceso como una apropiación sistemática del valor producido por otros. El capitalista no enriquece por su trabajo, sino por su posición estructural. Su riqueza crece a medida que puede contratar más fuerza de trabajo por menos dinero, maximizar la productividad y reducir el costo del salario. El ciclo capitalista, según Marx, es un proceso constante donde el dinero se transforma en explotación y ganancia. Todo comienza cuando el capitalista invierte su dinero en dos elementos clave: la fuerza de trabajo de los obreros y los medios de producción, como maquinaria y materias primas. En la fábrica, el trabajador, usando esas herramientas, convierte los insumos en nuevas mercancías, pero el valor de lo producido supera al costo inicial, gracias a las horas no pagadas de su labor. Al vender esos productos, el capitalista obtiene más dinero del que invirtió, apropiándose de ese excedente llamado plusvalía. Así, el ciclo se reinicia, siempre ampliando la riqueza de unos mientras perpetúa la dependencia de otros. No es un sistema neutral, sino una máquina que alimenta la desigualdad. Los dueños del capital acumulan, los trabajadores solo sobreviven. Y lo más importante, para que este ciclo se mantenga, el trabajador siempre debe producir más valor del que recibe. Esa es la base de todo el sistema. Si no hay plusvalía, no hay acumulación. Si no hay acumulación, el capital no se reproduce. Por eso, el capitalismo necesita constantemente nuevas formas de intensificar el trabajo, ampliar los mercados, automatizar procesos y reducir salarios. Decir que el capital es una relación social implica también reconocerlo como una forma de poder. Poder para decidir qué se produce, cómo se produce, quién trabaja y en qué condiciones. El capital no solo organiza la economía, organiza la vida social entera, define ritmos, jerarquías, prioridades, valores. Y ese poder no se distribuye equitativamente. Está concentrado en manos de quienes poseen los medios de producción, mientras que la gran mayoría solo posee su tiempo, su cuerpo y su capacidad de trabajar. Así, el capital no solo es una herramienta económica, sino una estructura de dominación que configura nuestras sociedades desde sus raíces. En el corazón del análisis marxista del capitalismo late una verdad incómoda. La relación entre capital y trabajo asalariado no es complementaria, sino antagónica. Es una relación basada en la dependencia, pero también en la contradicción. Mientras uno se expande, el otro se debilita. Mientras uno acumula, el otro sobrevive. Marx no se limita a mostrar la explotación del trabajador. Lo que denuncia es algo más profundo: el carácter estructuralmente opuesto de los intereses del capitalista y del obrero. Esta oposición no es resultado de malentendidos individuales ni de injusticias puntuales. Es el núcleo del sistema capitalista, su motor interno, su ley fundamental. A mayor acumulación de capital, mayor subordinación del trabajo. En la lógica del capitalismo, todo capital busca crecer, no hay capital estático. La acumulación es una necesidad estructural. El capital que no se amplía, muere. Pero, ¿cómo crece el capital? No lo hace extrayendo más valor de las máquinas ni del dinero por sí solo. Lo hace intensificando la explotación del trabajo humano. Cuanto más capital tiene el capitalista, más fuerza de trabajo puede comprar, más puede controlar el proceso productivo y más puede disciplinar al obrero. La gran paradoja que señala Marx
es que, mientras el capital se presenta como un producto del trabajo, lo he ganado con mi esfuerzo, dirá el empresario, en realidad es el trabajo el que queda sometido al capital. Así, el capital no libera al trabajador, lo somete aún más. El desarrollo tecnológico, la automatización, las cadenas de producción globales no han eliminado el trabajo humano. Lo han hecho más fragmentado, más vigilado, más precario. A mayor capital acumulado, mayor capacidad para extraer valor del trabajo ajeno con menor resistencia. La concentración del capital no es solo económica, es una herramienta de control social. Una de las grandes fortalezas del capitalismo ha sido su capacidad para ocultar esta relación antagónica bajo una máscara de igualdad formal. En el mercado de trabajo, el obrero parece un agente libre que ofrece sus servicios, y el capitalista, un empleador que los compra. Ambos firman un contrato. Ambos acceden voluntariamente. Nadie obliga. Todo parece justo. Pero Marx rasga ese velo con una sola pregunta. ¿Cuánta libertad real tiene quien no posee nada más que su capacidad de trabajar? La libertad del obrero es, en realidad, una elección forzada. No tiene tierras, ni máquinas, ni medios para autoabastecerse. Para sobrevivir, debe vender su fuerza de trabajo a quien sí posee esos medios. Es una libertad en condiciones de necesidad, es decir, una libertad vacía. Mientras tanto, el capitalista aparece como un proveedor de empleo, como un benefactor que da trabajo. Pero lo que realmente hace es comprar trabajo por debajo de su valor y apropiarse del excedente. No hay simetría, no hay verdadera reciprocidad. Lo que hay es una relación de dependencia encubierta por una apariencia jurídica de igualdad. Otro de los mecanismos que refuerzan esta desigualdad es la competencia entre trabajadores. En lugar de unirse para defender sus intereses comunes, los trabajadores son colocados en una situación en la que compiten entre ellos por empleos cada vez más escasos y mal pagados. Esta competencia no es casual, es funcional al sistema, al mantener un ejército industrial de reserva, es decir, una masa de trabajadores desempleados o subempleados. El capital puede presionar a la baja los salarios, porque siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por menos, siempre habrá alguien más vulnerable, más desesperado. Marx advierte que el desempleo no es una anomalía, sino una herramienta del capital para disciplinar al trabajo. No es un fallo del sistema, sino uno de sus engranajes. Cuanto más temen los trabajadores perder su empleo, menos fuerza tienen para exigir mejoras. Así, el sistema garantiza su estabilidad a través de la precariedad constante. Además, esta competencia fragmenta la solidaridad de clase. Divide al proletariado por origen, género, edad, nivel educativo. Transforma al compañero en rival, al colega en amenaza. La unidad, única arma real de los trabajadores, se disuelve en la lógica del sálvese quien pueda. Y si todo esto fuera poco, Marx señala una consecuencia aún más profunda del sistema capitalista: la alienación del trabajador. Alienar significa separar. En el capitalismo, el trabajador queda separado de lo que produce porque no le pertenece. Crea objetos, servicios, valor. Pero esos productos son propiedad del capitalista. No decide qué hace, ni cómo, ni para quién. Su jornada laboral se convierte en una sucesión de tareas repetitivas, sin sentido propio, impuestas desde afuera. Pero la alienación no termina ahí. El trabajador también pierde el control de su tiempo, pues debe someterse a horarios estrictos, objetivos impuestos, ritmos ajenos.
y pierde incluso el control sobre su cuerpo, que es tratado como una herramienta, una mercancía, una máquina más dentro de la fábrica o la oficina. Así, el trabajo, que en otras condiciones podría ser una expresión de creatividad, de autonomía, de dignidad, se convierte en una experiencia de vacío y desposesión. No solo se le roba al obrero el fruto de su esfuerzo, sino también su sentido de sí mismo. Marx sostiene que esta relación antagónica entre capital y trabajo no es sostenible eternamente. La tensión estructural entre los intereses del capitalista y del obrero genera crisis cíclicas, conflictos sociales, estallidos, porque el capital necesita expandirse constantemente, pero solo puede hacerlo a costa del trabajo, y cuanto más se intensifica esta explotación, más se profundiza la resistencia. Por eso, la relación entre capital y trabajo no es solo una cuestión económica, es una lucha histórica, una lucha entre quienes quieren conservar su dominio y quienes aspiran a emanciparse. Una lucha que atraviesa siglos, geografías y generaciones, y que sigue viva en cada fábrica, en cada oficina, en cada lugar donde alguien trabaja sin decidir para qué ni para quién. A simple vista, el capitalismo puede parecer un sistema eficiente, generador de riqueza, innovación y progreso. Las cifras de crecimiento, las gráficas ascendentes, los avances tecnológicos, todo da la impresión de un modelo que, aunque imperfecto, avanza hacia un bienestar generalizado. Pero Karl Marx, con la precisión de un cirujano social, nos obliga a mirar más allá de las apariencias. En Trabajo, Asalariado y Capital, deja en claro que el capitalismo no solo produce mercancías, produce desigualdad, produce pobreza relativa y produce crisis. Y lo más alarmante es que no lo hace por accidente, ni por corrupción, ni por errores de gestión. Lo hace porque así está diseñado. Es su lógica interna la que empuja a estos efectos. A mayor acumulación, mayor desequilibrio. A más producción, más desigualdad. Es una paradoja brutal pero real. El éxito del capitalismo es también su maldición. Marx señala que el capital tiene un impulso inevitable: acumularse. El capital que no se expande, se estanca. Y como hemos visto, esa acumulación ocurre a través de la apropiación del trabajo ajeno. Por tanto, la riqueza crece a costa de la pobreza. A medida que se concentra en pocas manos, la mayoría trabajadora no solo no mejora proporcionalmente su situación, sino que queda cada vez más subordinada a las dinámicas del capital. Los capitalistas que logran acumular más recursos pueden invertir en nuevas tecnologías, reducir costos laborales, absorber a sus competidores. El resultado es una mayor centralización de la riqueza, mientras los pequeños productores desaparecen y los trabajadores ven cómo su poder de negociación disminuye. La desigualdad no es una desviación del sistema, es una consecuencia directa de su funcionamiento. El crecimiento económico no es sinónimo de bienestar compartido. Es perfectamente posible, y de hecho frecuente, que la economía crezca, mientras las condiciones de vida de la mayoría se estancan o incluso empeoran. Un concepto fundamental que introduce Marx es el de pobreza relativa. Aun cuando los salarios puedan aumentar en términos absolutos, lo que importa es la distancia creciente entre la clase trabajadora y la clase capitalista. No es solo cuánto gana un obrero, sino cuánto menos gana en comparación con quien se apropia del capital. Esta pobreza relativa se traduce en desigualdades visibles, en el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al tiempo libre. Mientras algunos disfrutan del excedente generado colectivamente, otros apenas logran sostener su existencia. Además, esta desigualdad alimenta un ciclo vicioso.
La acumulación de capital permite influir en la política, los medios de comunicación, las instituciones educativas. Así, los intereses del capital se convierten en sentido común y las condiciones materiales de la clase trabajadora quedan naturalizadas como inevitables. Otro de los efectos estructurales del capitalismo es la crisis periódica. A diferencia de otros sistemas económicos que tienden a buscar el equilibrio, el capitalismo necesita de la inestabilidad. ¿Por qué? Porque produce más de lo que puede vender. Porque al reducir salarios para aumentar beneficios, limita al mismo tiempo el poder de consumo de los trabajadores. La consecuencia es una paradoja interna. El sistema necesita trabajadores para producir, pero no puede pagarles lo suficiente como para que compren lo que producen. Esta contradicción genera crisis de sobreproducción, fábricas llenas, mercados saturados, desempleo masivo. Y lo más alarmante, esta situación no se resuelve con planificación ni con justicia, sino con destrucción. Quiebran empresas, se despide personal, se recortan derechos. El sistema se reestructura, pero sobre las ruinas de millones de vidas. Marx ya advertía en Trabajo asalariado y capital que el capitalismo no es un sistema estable. Sus crisis no son accidentes, son explosiones inevitables de sus propias contradicciones internas. En este contexto aparece una de las leyes más crueles pero eficaces del capitalismo: la del ejército industrial de reserva. Se trata de un volumen constante de trabajadores desempleados o subempleados que sirven para disciplinar al resto. Este ejército de reserva no solo es consecuencia de las crisis, sino también una herramienta de control social. Cuando hay más trabajadores que empleos disponibles, los salarios se estancan o bajan. La amenaza del desempleo se convierte en una forma de coerción invisible. Nadie quiere protestar si puede ser reemplazado mañana. Además, esta masa de trabajadores excedentes permite al capital jugar con la oferta laboral, ampliar jornadas, imponer flexibilización, evadir derechos. El miedo se convierte en una fuerza productiva. El desempleado no solo está fuera del sistema, es una pieza esencial para su funcionamiento. Finalmente, Marx denuncia una tendencia profundamente contradictoria. Aunque la producción crezca, el beneficio del trabajador no crece proporcionalmente. Incluso con mejoras tecnológicas, aumento de productividad y mayores ganancias empresariales, los salarios tienden a mantenerse cerca del mínimo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta es otra de las trampas del sistema. Se produce más, pero no se vive mejor. El trabajador ve que su esfuerzo genera riquezas, pero no participa de ellas. Su salario no refleja el valor que crea, sino lo que el capital necesita pagar para mantenerlo en pie. Esta tendencia puede ocultarse temporalmente con créditos, subsidios o consumos artificiales. Pero a largo plazo, revela el núcleo explotador del sistema. No importa cuánto se innove, mientras el trabajo sea mercancía, el salario siempre estará por debajo de su valor real. Toda teoría crítica que se detiene en la descripción de la injusticia corre el riesgo de convertirse en una denuncia impotente. Karl Marx, sin embargo, nunca fue un mero cronista del sufrimiento humano. Desde sus primeras obras, su pensamiento estuvo orientado por una convicción profunda. No basta con interpretar el mundo, es necesario transformarlo. Trabajo asalariado y capital no es solo un análisis económico, es, ante todo, un llamado a la acción consciente de la clase trabajadora. Uno de los objetivos centrales del texto es provocar una ruptura con la forma en que el trabajador percibe su propia situación. Marx sabe que la dominación capitalista no se impone solo por la fuerza o por la ley.
Se impone sobre todo a través de las ideas, del sentido común, de las falsas verdades que el sistema repite hasta que se naturalizan. Por eso, el primer paso hacia la emancipación es comprender el carácter explotador de la relación entre trabajo asalariado y capital. No se trata de que un obrero odie a su jefe o exija mejores condiciones. Se trata de entender que el sistema mismo está diseñado para que el trabajador produzca riqueza que no controla y que esta condición no es un accidente, sino una estructura. La conciencia de clase, en este sentido, no es solo un sentimiento de injusticia. Es una comprensión profunda del lugar que se ocupa dentro de una dinámica histórica y económica y del poder colectivo que puede surgir cuando esa conciencia se comparte y se organiza. A partir de esa conciencia, Marx señala el camino hacia la acción, la organización de la clase trabajadora. El trabajador aislado está condenado a negociar siempre en condiciones de debilidad, pero el trabajador que se reconoce parte de una clase, que se une con otros, que organiza sus demandas y sus luchas, se convierte en un sujeto político. Aquí introduce un principio que desarrollará ampliamente en sus textos posteriores. La necesidad de que los trabajadores se organicen como clase, no solo en lo económico, sino también en lo político. Los sindicatos, las huelgas, las cooperativas, los partidos obreros no son fines en sí mismos, sino formas de articular una fuerza histórica capaz de disputar el poder. En trabajo asalariado y capital ya se percibe este horizonte. No se trata solo de mejorar los salarios o humanizar las fábricas. Se trata de cuestionar la lógica del capital, de disputar el control de los medios de producción, de construir una nueva forma de organizar el trabajo y la vida. Esa es la dimensión revolucionaria del texto. No promueve una reforma del sistema, sino su superación. Y para ello, la clase trabajadora debe organizarse como clase dominante en potencia, no para explotar a otros, sino para abolir las condiciones que hacen posible la explotación misma.